Este es el canal de estabilidad de las estructuras. Fíjense, acá, bueno, yo accedí con el usuario, ¿no? Dice oculto. Estos ocultos, si ustedes tienen el enlace, pueden ingresar y el enlace lo obtienen acá, ¿no? Directamente. Y después están las clases teóricas, como este que es público. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar con el trabajo práctico número 6, que es pandeo y torsión, ¿no? Tengo entendido que Anabel les dio hasta ahora la teoría de torsión. Entonces, primero lo que vamos a hacer es explicar esto un poco de torsión. Vamos a dar un ejemplo práctico y luego cuando tengan el video, la clase teórica de pandeo, el viernes van a ver un ejercicio de pandeo y van a poder hacer las preguntas también del práctico. Así que bueno, no sé cuántos seremos ahora. 14, bueno. Bien, vamos a empezar. Para resolver los ejercicios de torsión es importante, primero que nada, ordenarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos varios casos en los cuales, leyendo el problema y viendo de qué se trata, vamos a poder ver en qué caso nos corresponde aplicar las fórmulas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de teorías para la torsión y eso básicamente depende del tipo de sección con la que yo estoy trabajando, ¿no? La sección transversal de la barra que yo estoy trabajando. Hasta ahora en la materia lo que veníamos viendo eran simplemente barras, ¿no? Que suponíamos barras rígidas y consideramos el eje longitudinal de esas barras y con eso trabajábamos. Ahora nosotros le estamos poniendo una sección, le estamos poniendo propiedades del material, ¿no? Lo estamos llevando cada vez más a la realidad. ¿Qué te parece? A ver si puedo... Bien, entonces, la primera torsión que tenemos es la torsión de Coulomb, ¿no? Voy a seguir creo que es el mismo orden que está en la teoría. La torsión de Coulomb aplica por una sección circular constante y esto es para todos los casos igual, esfuerzo de torsión pura, ¿no? Estamos en el caso como el que se ve acá en el dibujo. Bueno, la distorsión angular, esa que veíamos acá, esta distorsión angular, ¿no? Que se produce en la barra cuando le aplico este momento torsor, ¿no? Ustedes se fijan ahí el par que está aplicado, los extremos. Aplico ese momento torsor y la barra se va a deformar, ¿no? No se va a deformar en su longitud, como sucede en la tracción y en la compresión, sino que va a haber una distorsión angular. ¿Qué valor tiene esa distorsión angular? Es este θ, ¿no? Que equivale al momento torsor dividido el módulo resistente, el módulo transversal y el momento de inercia polar, ¿no? Acá lo que podemos ver es que este término del denominador se llama rigidez torsional de la sección. Fíjense que cuanto más grande es este número, ¿no? la rigidez torsional de la sección, menos distorsión angular voy a tener, ¿no? Ahora, luego vamos a tener que el esfuerzo tangencial debido al momento torsor, cuando nosotros sometemos una pieza a un momento torsor, va a generar
esfuerzos tangenciales en la sección. ¿Eso a qué va a ser igual? Al momento torsor por el radio desde el centro de la sección hasta la distancia que hay, hasta el punto que estoy analizando, dividido el momento centrífugo, ¿no?, de la sección. Ahora, vamos a volver un poco más atrás. SRC, nosotros supónganse que estamos analizando un punto por acá de la sección, ¿no? A nosotros siempre los que nos va a interesar para el diseño de un material o un material que ya está elegido para ver si es capaz de resistir ciertos esfuerzos, nosotros lo que vamos a tener que considerar es dónde se produce el esfuerzo tangencial máximo, ¿no? Para ver si la sección lo puede resistir o no. Siempre en estos casos se va a dar en el extremo más alejado del centro, o sea, en la periferia de la sección circular. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a saber que la tensión máxima se produce con el momento torsor, va a ser igual al momento torsor aplicado a esa pieza por el radio, porque estamos en este caso en torsión de Coulomb, estamos en una sección circular. Dividido el momento de inercia polar. Un poco desglosando este momento de inercia polar de un círculo, vamos a llegar a esta expresión, ¿no? O sea, pero lo que vale, la parte teórica, es esta, ¿no? Bien. Entonces, siempre recordar que la sección es circular y es constante, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, torsión de Coulomb, sección circular y constante. Ahora vamos a ver un poco las secciones huecas, ¿no? O sea, para la sección hueca hay una parte de la teoría que sigue estando apoyada la teoría en la torsión de Coulomb, ¿no? Ahora, seguimos teniendo la sección circular, pero ahora está hueca, ¿no? Acá se pueden ver el diagrama de esfuerzos tangenciales que se producen cuando someto a la pieza a torsión, ¿no? Ahora, si yo agarro esta expresión, opero el momento de inercia polar de esta sección, de esta nueva sección, voy a llegar a esta expresión. Es la misma, parte de la misma teoría, ¿no? O sea, no es nada nuevo, lo único que el momento de inercia polar es diferente, ¿no? Entonces es por eso que me voy a quedar con esta expresión. Y bueno, sucede lo mismo con la distorsión angular, ¿no? Por unidad de longitud, ¿no? Esto es importante que sepan que es por unidad, esta distorsión es por unidad de longitud. Vamos acá. Esta es la longitud L de la pieza. Esa distorsión es por unidad de longitud. Si yo quiero ver la distorsión angular total de la pieza, siempre la tengo que multiplicar por L, ¿no? Bien, vamos a pasar al otro tipo de torsión, que es la torsión de Brett, ¿no? El cual es para aplicar en secciones huecas cerradas de pared delgada. Ahora vamos a tener que esa distorsión angular es el momento torsor aplicado a la pieza por S sobre 4 por el módulo cortante por una superficie al cuadrado por el espesor. Ahora presten atención acá, esto es lo más importante de esta teoría. Cuando yo tengo secciones huecas que son cerradas y de pared delgada, aparece el concepto de este omega, ¿no? Que no hay que confundirlo con el omega que van a ver después en Pandeo. Esta es otra cosa. Este omega es un área, ¿no?, en la cual toma la mitad de esta sección, ¿no?,
La pared delgada es esa línea continua que ven abajo de esta rayada, esa línea continua y esta. Esa es el espesor de la pared delgada. Ahora, ese omega va a ser, imaginemos que trazamos una línea media en esa pared, y va a ser todo ese área, ¿no?, que encierra esa línea media, ¿no? A eso vamos a llamar omega. Y ese va a ser la longitud de esa línea media, ¿no? No de esta interna, no de esta externa, sino de la mitad. Es muy importante que tengan en cuenta eso para el cálculo, ¿no? Ahora, el esfuerzo tangencial máximo va a estar dado por esta expresión, ¿no? O sea, el momento torsor dividido 2 veces el espesor de esa pared delgada por este área que nosotros definimos acá. Ahora, ¿cuándo es pared delgada y cuándo es pared gruesa? Esto me define cuándo es pared delgada y cuándo es pared gruesa. El espesor tiene que ser menor a ese R, al que tratamos en la teoría de Coulomb, dividido 10, ¿no? Cuando tengo una sección circular hueca, y estoy dudando si es pared delgada o es pared gruesa, aplico esto y veo de qué lado estoy, ¿no? Acá lo que ocurre en las secciones huecas de pared delgada es un efecto de concentración de tensiones, ¿no? En el cual, en estas situaciones, yo voy a tener tensiones mayores que las esperadas, que las calculadas acá, ¿no? Que calculadas con esta teoría. Bien, esas tensiones van a venir dadas, perdón, disculpe que pongo en silencio esto. Esta tensión ahora va a ser un momento torsor, va a ser la misma expresión que antes, multiplicada por un factor K, ¿no? Ese factor K, a su vez, es este, que es lambda dividido el logaritmo natural de 1 más lambda, donde lambda no es nada más y nada menos que E sobre R, el espesor sobre ese radio, ¿no? Entonces, fíjense que la tensión que yo tengo acá ahora va a ser un poquitito mayor, porque esto es mayor a 1, este factor siempre es mayor a 1, entonces es como un factor que me va a mayorar la tensión, el esfuerzo tangencial que yo obtuve en la expresión anterior, ¿no? Luego tenemos la torsión de Navier. Repasando, tenemos Coulomb, Brett, Navier, ¿no? Coulomb sección circular constante y circular hueca con pared gruesa. Brett hueca con pared delgada. Torsión de Navier, secciones rectangulares, ¿no? Ahora, secciones rectangulares son... esta teoría son métodos semiempíricos en el cual se ensayaron varias piezas y se obtuvieron estos resultados, ¿no? Siempre los que nos va a interesar a nosotros es el esfuerzo máximo que está actuando en la pieza, ¿no? En estos casos va a ser solamente torsión, pero en realidad nos interesan todos los esfuerzos máximos que están actuando en la pieza para ver cuáles son las peores situaciones solicitaciones a las cuales está sometida, ¿no? Y por otro lado, la deformación, ¿no? Un ejemplo para que entiendan esto, por ahí puede haber estructuras que no se rompen bajo la acción de algunas cargas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una estructura, ¿no? La cargamos a esa estructura. Esa estructura soporta las solicitaciones a las cuales yo la someto, pero hay veces que la deformación es mucha, ¿no? Entonces, hay veces que la deformación se limita. Entonces, siempre lo que a nosotros nos interesa conocer es el esfuerzo máximo y la deformación, ¿no? En estos tipos de problemas. Eso no se lo olviden porque en general es para toda la materia, por el resto de la materia igual, ¿no? Tenemos que conocer las tensiones máximas que están actuando sobre la pieza a la que nosotros queremos diseñar,
o queremos verificar. Y también tenemos que tener en cuenta la deformación que está teniendo, ¿no? Un ejemplo puede ser una losa, un piso, o sea, la losa es el piso que hay entre un piso y otro de un edificio, por ejemplo, ¿no? Tenemos una losa. Nosotros la diseñamos para tal solicitación que va a ser, no sé, el armario, personas caminando, esa va a ser la carga de la losa, ¿no? Y puede ser que la losa soporte todo esto, pero esté totalmente deformada, ¿no? La losa no se va a romper, pero está deformada. Ahora, ¿ustedes se subirían, o sea, vivirían en ese edificio en el cual la losa está totalmente pandeada? Ojo, no se va a caer nunca, pero está deformada, ¿no? Te da un aspecto de inseguridad tremendo, entonces nadie viviría ahí. Entonces, por estas cuestiones, y por otras más, es que las deformaciones se limitan y las deformaciones las tengo que conocer, ¿no? En este caso de las secciones rectangulares, aparecen unos coeficientes alfa y beta, ¿no? Estos alfa y beta van a estar, están en esta tabla, que los tienen los apuntes de teoría, en los cuales tienen que primero calcular el lado B sobre el lado C, ¿no? Estamos en una sección rectangular, tenemos un lado más largo que el otro. Entonces, B vamos a tomar como el lado más largo, ¿no? Entonces tenemos B sobre C y para alfa, por ejemplo, B sobre C me da, bueno, acá tengo el caso un cuadrado, 1,5, ¿no? Entonces, para alfa, para calcular el esfuerzo tangencial máximo, voy a agarrar este coeficiente y para beta este. ¿Qué sucede si tengo 1,75? Bueno, voy a agarrar 1,5, voy a agarrar 2 y voy a hacer un promedio de los dos para tomar el valor de alfa o de beta. Como último, tenemos la torsión de Flow, ¿no? Yo lo llamo como las diferentes torsiones según quién la ideó, ¿no? Estas teorías, ¿no? Esta torsión es para secciones abiertas, ¿no? Para secciones abiertas, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, una viga de un perfil C, generalmente los perfiles laminados vienen con secciones abiertas, ¿no? Un perfil C, un perfil T, un perfil IPN, que lo van a ver en las diferentes tablas, de donde ustedes algunos ya lo usaron para sacar los momentos de inercia y demás. Todas estas secciones se llaman secciones abiertas. Y las secciones abiertas se calcula su torsión con esta teoría, con la torsión de Flow, ¿no? En la cual el esfuerzo tangencial máximo viene dado por el momento torsor aplicado a la pieza, por el espesor máximo de la pieza, ¿no? Dividido un JT, ¿no? Que el JT viene expresado acá, ¿no? Que es como un tercio por la sumatoria de la longitud de la línea media por el espesor de cada sección que compone a la sección abierta, por cada parte que compone a la sección abierta. Tenemos como último que para E constante, si ese es constante, bueno, las expresiones del esfuerzo cortante máximo y distorsión angular van a quedar de este estilo, ¿no? Ahora, como tarea, les sugiero fuertemente que agarren las teorías, que son 4, y que en la teoría se haga un resumen, ¿no? de la teoría que les acabo de dar, ampliándola con lo que dio Anabel y más lo que está en los apuntes, y vayan haciendo un resumen de todo esto, ¿no? O sea, teoría torsión de Coulomb
¿para qué sirve? La fórmula de la tensión cortante máxima y la distorsión angular. La de Brett, ¿para qué sirve? Lo mismo, ¿no? Entonces les va a quedar bien grabado cómo, para qué situación se usa cada teoría, ¿no? Así que bueno, eso es un repaso rápido de lo que vieron con Anabel el lunes. Y ahora les voy a presentar a Diego, que es un ayudante nuevo, que bueno, nos va a estar dando una mano con las consultas y con el trabajo acá en la cátedra. Ahora Diego lo que va a hacer, les va a explicar un ejemplo, va a ir detallando un ejemplo en el cual toda esta teoría o parte de esta teoría que les acabo de repasar, de hacer el resumen, está aplicada ahí. Así que bueno, Diego, a ver si me parece que no tengo para compartir. Acá estoy. Buenísimo. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Hola, chicos. Bueno, bien, así como dijo Ale, les voy a compartir ahora la pantalla para mostrarles un ejemplo de la teoría de torsión. Bueno, en este caso, el ejercicio que está planteado se trata de una torre de perforación, que es la que se ve en esta imagen, que está equipada con un motor que tiene 500 HP de potencia, que se ve acá en la imagen, y que la perforación debe atravesar el estrato 2, que hace que, debido a las condiciones de este suelo, el motor funcione a una velocidad angular de 120 revoluciones por minuto. Sería las vueltas que da el caño de perforación por minuto. Bueno, para esta tarea, en el campo solo se tiene disponible 2 tubos de perforación distintos. Estos son todos tubos circulares, los del ejemplo. Uno va a ser de acero y el otro va a ser de latón. Cada uno va a tener sus dimensiones de sección. El tubo de acero va a ser un tubo de sección circular hueca con un diámetro externo de 12 centímetros y un diámetro interno de 6 centímetros. Mientras que el del latón va a tener un diámetro externo de 16 centímetros y un interno de 10 centímetros. Nosotros lo que queremos saber es cuál de estos 2 tubos va a ser apropiado para esta tarea y si se pueden usar ambos para poder atravesar el estrato 2. El inciso B nos pregunta o nos pide en realidad que si las características del estrato 3, que es el que le continúa al estrato 2, son tales que necesitamos aplicar un momento torsor de 20 kN al tubo para perforarlo, ¿cuál sería para cada uno de los tubos el ángulo de distorsión entre el motor y el punto de contacto? O sea que vamos a tener que obtener la deformación que sufre el caño de perforación, tubo de perforación, entre el motor y el punto de contacto con el estrato 3. Y en el C, es un hipotético caso en que podamos conseguir un tubo de acero que tenga el mismo diámetro que el tubo de latón, pero que el espesor sea 1,5, y se podría utilizar para perforar el estrato 2, que es el del enunciado del ejercicio. Ya tenemos algunos datos tanto del acero como del latón. Tendría que ser la tensión admisible y el módulo de elasticidad transversal o módulo de corte que mencionaba el RC. Bueno, interpretamos el problema, podemos ver que es un tubo que a través del motor rota sobre su propio eje y transmite los esfuerzos generados por la potencia del motor a el estrato. O sea, la única salida de potencia es el estrato. Entonces, este caño, como las únicas salidas son estas, tienen en toda su longitud un momento torsor aplicado que es constante.
además, bueno, entonces se tratan justo las que se plantean al principio, el tubo de acero. Tenemos que ver si son tubos de paredes delgadas o si son de paredes gruesas, para ver si aplicamos la teoría de Coulomb o la teoría de Brett. En este caso, R sobre 10 para el acero, que es 12 centímetros de diámetro, y 10, nos da 1,2. El espesor es 3 centímetros, entonces es un tubo de pared gruesa. El de latón también. Bien, antes que nada nosotros queremos conocer el momento torsor que se aplica sobre la tubería, porque es el que nosotros nos va a dar, el que nosotros usamos para obtener las tensiones. Necesitamos para obtener las tensiones que hay sobre ese tubo. Para obtenerla, desde la potencia del motor y las revoluciones por minuto, se aplica esta ecuación que tiene en cuenta la potencia del motor y la velocidad angular. Bueno, para obtener la Newton metro, que es la unidad que nosotros trabajamos, hay que aplicar un factor de corrección de unidades para que nosotros podamos ponerlo en HP y RPM, porque si no deberíamos utilizar watts y radianes por segundo. Al calcularlo, obtenemos que el momento torsor ejercido sobre el tubo de perforación es de 29.670,46 Nm. Y ahora sí podemos pasar a trabajar con las solicitaciones de extensión y tensiones sobre la tubería. Bueno, recordando que se tratan de secciones circulares huecas, o sea, de paredes gruesas, podemos aplicar la teoría de Coulomb, que como explicó Ale recién, nos dice que la tensión tangencial máxima se da en el diámetro exterior de la cañería, la fibra más alejada sería. En este caso, si empezamos por el acero, la tensión máxima viene dada por el momento torsor, por el diámetro exterior, sobre 2 por el momento polar de inercia. Acá podría ser, o sea, acá dice D sobre 2, pero podría ser MT por el radio, que es como lo había mostrado Ale recién. Acá como se trata del diámetro, no me olvido. Si calculamos el momento polar de inercia, obtenemos que su valor es este y tiene unidades de longitud a la cuarta. También se podría directamente aplicar acá la ecuación que mostró Ale recién, que era de 16 por el momento torsor, y acá debajo multiplicado por pi, el diámetro al cubo. Pero bueno, sería en realidad meter esto acá y despejar. En este caso, como tenemos un hueco, el momento polar de inercia, lo obtenemos como la resta de los momentos polares de inercia, el radio externo y el círculo del radio externo. Acá ya está despejado. Entonces, si reemplazamos esto, obtenemos que la tensión tangencial máxima en el tubo de acero es de 93,21 por 10 a la 6 pascales, que es lo mismo que 93,21 megapascales. Bien, si hacemos el mismo procedimiento para el tubo de latón, que tiene otras dimensiones, podemos ver que la tensión máxima que se genera en el diámetro exterior de la tubería es de 43,55 megapascales. Entonces, podemos concluir, ya que sabemos cuál es la tensión admisible de cada material. Teníamos para el acero 80 megapascales y podemos ver que la tensión máxima de trabajo de la tubería es de 93,21. Esto quiere decir que sobrepasa la tensión admisible, por lo que no se podría utilizar. La única que sí podríamos utilizar sería la de latón, porque esta sí tiene una tensión admisible de 45 megapascales, es menor incluso, un material más débil que el acero, pero de acuerdo con la geometría de la sección de la pieza de latón, tenemos que el diámetro más alejado del radio, tenemos una tensión máxima de
43,55. Como está por debajo, la podemos utilizar. Ahora bien, si la característica del suelo 2, acá deberíamos obtener el ángulo de distorsión entre este punto y este punto. Según la teoría de Coulomb, la distorsión unitaria se calcula a través de esta ecuación y bueno, y el ángulo de distorsión sería multiplicar esto por la longitud. Para el acero, bueno, recientemente con un momento un poco más grande no nos había verificado, así que tendríamos que volver a recalcular para ver si cumple con la tensión admisible del material. Para este caso, como el momento torusor es menor, la tensión máxima que obtenemos es de 62,83 megapascales y esta sí cumple con la tensión admisible. Ahora bien, calculando el ángulo de distorsión, debería ser, como dije recién, el ángulo de distorsión unitario por la longitud, obtenemos que, siendo la longitud toda esta hasta el motor, 18, más 5, más 3, 26, obtenemos que el ángulo de distorsión es de 0,35 radianes alrededor de 20 grados. Es decir, que la tubería gira 20 grados antes de empezar a girar, si se quiere, en la parte en contacto con el estrato. En el motor gira 20 grados más que en el estrato. Si repetimos lo mismo con el latón, obtenemos que esa distorsión es de 0,25 radianes, que son 14 grados. Entonces, podemos ver que también por la geometría del latón, tenemos una distorsión más chica. Perdón, Diego, que te interrumpa un segundo. Si se corta, volvemos a entrar al mismo link que está en el WhatsApp. Ah, menos un minuto, ok. Si quiere le arrancamos el C en la próxima sesión. Dale, buenísimo. Salimos y volvemos a entrar. Dale.